chiquitulis, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, acá como siempre te ayudo Kinesio, les traigo un nuevo video de biomecánica de raquis en conjunto, en el cual vamos a ver los planos, los ejes en el cual se mueve la columna vertebral y sus movimientos comunes, y también su osteocinemática. Bueno, con Canela esperamos que disfruten del video y si les gustó, ya saben, denle like y suscríbanse al canal. Bueno chicos, ahora sí, empezamos con planimetría y ejes de la columna vertebral en conjunto. Bien, en este caso les voy a explicar una cosita antes de que arranquemos. Con respecto a por dónde pasa el eje, cuando hablamos de raquis en conjunto, solamente vamos a hablar de si es frontal, transversal, o lateral o vertical, ¿sí? Porque por dónde pasa el eje en realidad depende de cada zona específica de la columna, y ya es cuando desglosemos la biomecánica, por ejemplo, de raquis cervical, de raquis torácico y respiratorio, ¿sí? Lumbar y cintura pélvica, ¿sí? Así que recién ahí, en ese apartado, vamos a ver específicamente por dónde pasan los ejes. Ahora vamos a ver la clase en general, cuando se mueve todo el raquis en conjunto, ¿sí? La dirección del eje y la dirección del plano de movimiento. Bien, flexo-extensión, chiquis, tienen que entender, como vimos en el introductorio de anatomía, es un movimiento, la flexo-extensión, que siempre se va a manejar en un plano sagital, ¿sí? Y va a tener un eje transversal o también llamado lateral, ¿sí? O también llamado frontal. Tiene varios tipos de sinónimos, así que no se confundan que un eje transversal, lateral o un eje frontal es exactamente lo mismo. Bien, la inclinación en este caso se va a mover al contrario en un eje frontal, ¿sí? En un plano, frontal, con un eje sagital, ¿sí? O antero-posterior, y la rotación, acuérdense que siempre las vemos desde arriba o desde abajo, y se va a movilizar en un plano horizontal con un eje vertical. Bien, acá por ejemplo les voy a mostrar la flexoextensión con un eje hipotético que pasa por una sola vértebra. ¿Por qué? Porque cada vértebra tiene su punto específico por donde pasan los tres ejes. El eje frontal o transversal, el eje sagital, ¿sí? O anteroposterior, y el eje vertical. Cada vértebra tiene su punto específico, por eso es que señalo en este caso una sola vértebra, que sería aproximadamente la torácica 2, ¿sí? Bien, en este caso el eje de la torácica 2 en flexión, ¿sí? Fíjense que va desde un costadito hacia el otro, como atravesándola por los costados. Ese es un eje de tipo transversal, ¿sí? O frontal, pero el movimiento, fíjense que va hacia anterior, ¿sí? En un plano totalmente sagital. Entonces, si nosotros tomamos como referencia que el plano de movimiento es este, ¿sí? Ponemos como una especie de cuadradito en donde se está moviendo ahí la zona de flexión, vamos a ver que el eje lo atraviesa de manera perpendicular. Siempre forman cuatro ángulos de 90 grados, o sea, son dos rectas perpendiculares. Siempre, pero siempre el eje va a cortar, ¿sí? El eje va a cortar al plano, ¿sí? El plano, vamos a ver que es este cuadrado que estamos viendo acá de movimiento, y el movimiento va hacia adelante porque es una flexión. Lo mismo estaría pasando con la extensión, ¿sí? Acá si tenemos en cuenta el cuadro de movimiento, que sería el plano, ¿sí? La columna se dirige hacia posterior en un plano sagital, y el eje lo que va a hacer es también lo mismo, cortar al medio. Si nosotros seguimos la línea y trayectoria del eje, vamos a ver que acá en un punto siempre lo va a terminar cortando. Acá lo dibujé un poquito más abajo, al eje del plano, pero no importa. La idea es que si ustedes siguen la línea recta, ¿sí? El eje siempre va a terminar cortando en un punto el plano. Tengan en cuenta, siempre son perpendiculares. Si ustedes por ahí se encuentran medios perdidos, este es el truco.
¿sí? Ubicarse en el movimiento, o sea, el plano de movimiento, en este caso, siempre el sagital, acuérdense que se ve de costado, hablando en criollo. Se ponen en el movimiento de costado, ¿sí? Y dibujan el eje imaginario, ¿sí? Que atraviesa directamente de forma perpendicular ese plano que dibujaron al principio. Entonces ahí se van a dar cuenta, ¿sí? La dirección del eje. Bien, en este caso ya les digo, este es un solo eje, acá hay otro más, acá hay otro más, acá hay otro más, y así sucesivamente por cada vértebra que está pasando, ¿sí? Hacia abajo y hacia arriba. Lo mismo pasa en la flexión, acá hay otro eje que atraviesa, acá hay otro eje que atraviesa de cada vértebra, acá hay otro eje, etcétera, ¿sí? No es que todo el movimiento de la columna va a pasar por un solo eje, como les expliqué al principio. Cada vértebra tiene su punto por donde pasan los 3 ejes de movimiento que tenemos en la columna. Soy muy insistente, pero quiero que esto quede claro, ¿sí? Porque si no, después, ay, ¿por dónde pasaba el eje? Y no me acuerdo. Y en realidad, en raquis en conjunto tienen que saber la dirección, no por dónde pasa, ¿sí? Por dónde pasa lo vamos a ver específicamente en cada sector. Bien, después tenemos la inclinación lateral, que como pueden ver lo estamos viendo desde un plano frontal, ¿sí? Del lado posterior, porque el plano frontal o podemos ver por adelante la anatomía o lo podemos ver por detrás, ¿sí? Siempre acuérdense eso. En este caso yo se los puse por detrás, indistintamente, ¿sí? En la parte posterior. Y vamos a ver que acá también más o menos tenemos de torácica 5, 6, ¿sí? Tenemos un plano que va desde un eje, que va desde anterior a posterior, que sería un eje sagital, ¿sí? Porque va desde anterior a posterior. Y acá tenemos un plano del tipo frontal, ¿sí? Porque estamos viendo la imagen desde el frente, ¿sí? Desde el frente posterior, pero desde el frente, no importa, ¿sí? Bueno, acá vamos a... No sé por qué se dibujó esta línea, desconozco. Vamos a dibujar el plano donde estamos viendo el movimiento, ¿sí? Y vamos a remarcar el eje que va desde anterior a posterior. Otra vez lo mismo, cortamos 4 ángulos de 90 grados, o sea, son rectas perpendiculares unos con otros, ¿sí? Entonces, la inclinación lateral también en cada vertebrita, acuérdense, hipotéticamente lo voy dibujando, va desde adelante hacia atrás atravesando cada vértebra, ¿sí? En cada vértebra tenemos un eje antero-posterior, el cual me va a dar un movimiento de inclinación lateral. Bien, y después la rotación, sí dibujé una sola línea, igualmente faltan las de las cervicales obviamente, pero bueno, como es un movimiento que va desde la zona sacrocraneal, ¿sí? Que abarca todo lo largo de la columna, directamente dibujé una línea recta. ¿Y para dónde va la rotación? En este caso supónganse que es una rotación hacia la izquierda. Esta vez lo puse en un plano frontal, pero ustedes recuerden que lo podemos ver o desde superior o desde inferior a los movimientos de rotación. Y el eje pasa bien vertical, ¿sí? Después vamos a ver que esta línea vertical es la sumatoria de todos los puntos verticales que tiene cada vértebra, ¿sí? Después lo vamos a ver en cada sector, ¿sí? Pero la idea es que ustedes entiendan, ¿sí? Que acá también, si nosotros nos ponemos a pensar y dibujamos el plano, supónganse ahí, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, otra vez el eje vuelve a cortar en el centro, ¿sí? Siempre al plano para convertirlo en 4 ángulos rectos, ¿sí? Si quieren lo podemos ver en simulación 3D. Vamos a ver la rotación. El eje estaría pasando verticalmente, ¿no? Acá no puedo dibujar, chicos, mientras estoy poniendo video, ¿sí? No me lo permite la aplicación, ¿sí? Y si lo vemos al plano, el plano sería un cuadradito acá, y el eje estaría atravesando bien de manera vertical de arriba hacia abajo, desde el cráneo, ¿sí? Desde la zona occipital hacia la zona del sacro, ¿sí? O sea que si
veríamos la rotación desde arriba, el eje haría esto, iría desde acá arriba, ¿sí?, hacia abajo. Bien. ¿Y el plano cuál sería? Este. El plano lo estamos viendo bien, estamos haciendo un cuadradito en la zona de movimiento. Y otra vez el eje vertical superior o inferior va a cortar, ¿sí?, en 4 partes, ¿sí?, a mi plano transversal, que lo puedo ver desde arriba o lo puedo ver desde abajo, ¿sí? Lo que yo les muestro acá en realidad es para que vean el eje bien, cómo atraviesa de punta a punta toda la columna. Bien, y el siguiente tema es la osteocinemática, ¿sí? A partir de que vimos todos los planos y los ejes, ¿sí?, de esta parte de columna en conjunto, vamos a ver que la flexoextensión y la inclinación son balanceos, ¿sí? La columna se balancea o a los costados en la inclinación o hacia adelante y hacia atrás en la flexoextensión. Ahora, la rotación, ¿sí?, la rotación involucra un giro. Entonces, en la osteocinemática la rotación siempre va a ser un giro, ¿sí? Flexo, extensión, inclinación, balanceos, y la rotación es giro. Ahora yo digo, voy a combinar una flexión con una inclinación. ¿Qué tipo de balanceo será? Acuérdense que hay 2 tipos de balanceos que los pueden ver en el introductorio de biomecánica, ¿sí?, cuando hablamos de la osteocinemática. La flexión, vamos a escribirlo acá, se va a realizar ¿en qué plano? En un plano sagital. ¿Y la inclinación en qué plano se va a realizar? La inclinación se realiza en un plano frontal. La flexión, ¿en qué eje tiene la flexión? Tiene un eje frontal, y la inclinación, ¿sí?, tiene un eje de tipo sagital. Entonces, se combina el plano sagital con el plano frontal y se combinan 2 ejes diferentes también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo mezclo 2 movimientos, una flexión, viene a hacer este movimiento, flexiono e inclino, me voy para adelante y me voy para un costado. Ese movimiento no es un balanceo puro. Balanceo puro sería, por ejemplo, una flexoextensión, porque la flexoextensión se maneja en un mismo plano y en un mismo eje. Y o una inclinación lateral derecha, una inclinación lateral izquierda, eso sí sería un movimiento puro, un balanceo puro. Pero si yo combino una flexión con una inclinación que se manejan en distintos planos, hago un choque de planos y un choque de ejes y por ende es un balanceo impuro, porque los ejes se empiezan a mezclar y los planos también. Entonces, esta mezcla hace que el movimiento no sea puro, sino combinado, ¿sí? Pero recuerden, si yo les digo, ¿qué pasa en una flexoextensión? ¿Es un balanceo puro o impuro? Y la flexoextensión es puro porque se manejan en un mismo plano y en un mismo eje. Inclinación derecha-izquierda, mismo plano, mismo eje, balanceo puro, ¿sí? Y cuando tenemos, por ejemplo, no sé, combinaciones de extensión con rotación, es un balanceo giro, ¿sí? Porque el giro ya no pertenece a un balanceo impuro, ya directamente es un giro, es otro tipo de osteocinemática, ¿sí? Así que depende de la combinación de los movimientos, van a ver si son balanceos puros o balanceos impuros. Bien, chiquis, muchísimas gracias por prestar atención a esta clase. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y nos vemos en la próxima.